Donde ha habido más tensión estos días ha sido entre el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y el procurador del Común, Tomás Quintana, tras la presentación del informe de esta institución en las Cortes el pasado martes, donde vinculó la falta de atención hospitalaria con la muerte de ancianos en las residencias, durante sobre todo la primera ola de la pandemia. Igea cargó duramente ayer contra el procurador y hoy tenemos aquí a Tomás Quintana para que nos aclare algunas dudas y bueno, nos dé su versión de los hechos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de comenzar la entrevista, sí me gustaría que viéramos lo que dijo, recordar lo que dijo ayer Francisco Igea y también lo que ha dicho esta mañana la consejera de Familia. Vamos a escucharlo. Que en una cosa tan seria como el informe del Procurador del Común se dé una opinión que es un comentario de un comentario. ¿Ha habido casos? Sí. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué números? ¿Qué diferencia? Todas las denuncias que ha habido al respecto han sido desestimadas o han sido archivadas. Esa es la realidad. El resto son percepciones. Percepciones. ¿Le ha sorprendido, lo primero, las críticas duras del vicepresidente Igea hacia usted? Le acusa de falta de rigor, de ausencia de datos y asegura que, bueno, que lo que dijo el otro día en el hemiciclo era su opinión. Todas las personas nos movemos por opiniones, evidentemente. Opiniones sustentadas en datos, en hechos, en todo, digamos, el trabajo que da soporte a la actividad de la institución. Pero, dicho esto, quiero retomar lo que usted decía, José Luis, al principio de cómo arrancaba el programa, y hablaba de confrontación. Yo entendí que había una crítica en relación con la confrontación de las personas que representan a las instituciones. En este caso hablaba de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón. Pues eso traducido a la realidad de nuestra comunidad autónoma, yo desde luego quiero evitar cualquier tipo de confrontación en la que esté presente el Procurador del Común. No me gustan otras confrontaciones, y menos en los tiempos que corren en estos momentos, pero menos aún una confrontación entre instituciones en la que sea parte el Procurador del Común. Por tanto, quiero evitar cualquier tipo de confrontación, porque además supongo y estoy seguro, convencido, de que eso distrae la atención de la institución y eso evita que se pueda trabajar por lo que realmente los ciudadanos quieren, que es que la institución del Procurador del Común tutele los derechos, el libre ejercicio de los derechos y la integridad y la plenitud de los mismos. Por tanto, yo no quiero entrar en ninguna polémica ni ninguna confrontación. En cualquier caso, sí que quería preguntarle si cree que el vicepresidente ha faltado el respeto a la institución que usted representa y si las críticas tendrían que haber sido o haberse vertido más en sede parlamentaria, ¿no?, ese mismo día en el hemiciclo. Bueno, yo respeto no. Yo creo que yo no me siento, digamos, agredido por la opinión que ha vertido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Es más, yo escucho todas las opiniones, sean buenas o sean malas. Afortunadamente, pues yo escuché y todas las personas que estaban presentes en el hemiciclo, pues tuvimos la posibilidad de escuchar las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, y todos los que habían leído y estudiado y analizado el informe pues tuvieron palabras pues agradables hacia el trabajo del procurador, palabras de reconocimiento del trabajo que realizamos, que se ha materializado evidentemente en las más de 1.100 resoluciones que hemos emitido a lo largo del año 2020 en todos los ámbitos en los que trabaja la institución, y se ha reflejado lógicamente en el informe que presentamos a la Junta, y también se reflejó, aunque de una forma resumida y sintética, en la exposición que yo realicé como procurador ante el Pleno de la Cámara. Y sin ninguna discrepancia, yo al menos así lo deduje, y estoy muy atento a lo que allí se decía, pues fue unas palabras en general de reconocimiento hacia el trabajo del procurador y de felicitación. Y yo, más que reconfortarme en ellas, lo dije allí, lo digo ahora, para mí eso sirve de estímulo para seguir trabajando. Por tanto, desde esa perspectiva, yo admito que cada cual puede tener sus opiniones, pero realmente pues, las opiniones que yo allí escuché eran positivas hacia nuestro trabajo. Y volviendo al tema polémico de las residencias de ancianos, de la gestión durante esa
esa pandemia. ¿En qué datos se basa su informe para plantear esto? Porque hoy decía, bueno, lo dijo el portavoz, lo ha dicho la consejera de Familia, que todas las denuncias se han archivado y que las cifras de residentes fallecidos en estos centros ya son públicas. Evidentemente, lo que yo denominé como una impresión que yo tenía, porque yo no, vamos a ver, el trabajo del procurador del común no es el de un juez que tiene un aparato probatorio a lo largo del proceso y, por tanto, de contraste, de hechos, de documentos, de testimonios, etc. Nosotros no trabajamos de esa forma, nosotros trabajamos de una forma muy más limitada en cuanto a la actividad. Es decir, lo que hacemos es, recibimos una queja, la estudiamos, la valoramos, iniciamos un procedimiento, tomamos el informe de la administración correspondiente y nos hacemos una composición del lugar, de la situación, y emitimos la resolución. Por tanto, es limitado. Ahora bien, contestando lo que usted dice, pues evidentemente digamos, lo que yo allí manifesté como una impresión, con muchas cautelas, evidentemente con muchas cautelas, porque si se recuerda o se puede leer detenidamente cuando se publique en el diario, en el boletín o en el diario de sesiones de las Cortes, o que se puede leer ahora mismo, ya está colgado en la página web de la institución nuestra, pues se verá que está dicho con muchas cautelas, porque es una impresión sobre la base de que de las quejas que hemos recibido, de algunas quejas que hemos recibido, e incluso también de la propia información que nos remite la Junta de Castilla y León para aclararnos la situación en relación con determinadas quejas. Y de ahí deduzco esa impresión que manifesté con todas las cautelas que puse de manifiesto en mi intervención. ¿Considera que la gestión de las residencias en Castilla y León durante esos meses fue peor que en otras comunidades autónomas? No tengo datos para decirlo, no tengo datos para realizar una afirmación en un sentido o en otro. Lo que sí creo que no se debe de olvidar es que estábamos en una situación de pandemia. Yo tengo unos cuantos años y no he vivido ninguna situación de pandemia, y posiblemente a estas alturas muy pocas personas de las que conviven con nosotros hayan vivido la pandemia última de 1917-1918. Es decir, que una situación de pandemia es una situación extrema. Una situación extrema. Y las referencias que yo hacía eran a los primeros momentos de la pandemia, cuando había un absoluto desconocimiento de todo y una falta de previsión, porque quizás en un momento futuro el Estado se armará con mecanismos de salud pública, pero en esos momentos no había mecanismos de salud pública, no teníamos ni siquiera las herramientas básicas que hoy todos disponemos, mascarillas, EPIs, de protección. En esa situación hay que contextualizar mi percepción en ese momento, precisamente. La primera ola. Yo no sé si ha sentido que el señor Igea ha querido vincular sus palabras con la petición de la Comisión de Investigación del Partido Socialista, como si usted fuera un aliado de los socialistas. Me sonrío, pero no, en absoluto. En absoluto. Mi trabajo es... No le pregunto que si es o no, le pregunto si el señor Igea lo ha intentado o ha parecido que en esa rueda de prensa mezclaba unas cosas con las otras. No, yo no lo he percibido así tampoco, yo no lo he percibido así, pero desde luego lo que sí digo rotundamente es que el procurador del común trabaja con objetividad e independencia, y lo dije el primer día que tomé en mi toma de posesión. Si yo hubiera la más mínima inducción a trabajar en una forma u otra, en un sentido, por decirlo de alguna forma, partidista y demás, yo desde luego no estaría ni un minuto más al frente del cargo, denunciaría la situación y me iría directamente. Por supuesto que no entiendo que eso haya sido así, y por supuesto, quien a mí me conoce de muchos años, que ya tengo, pues sabe que por encima de todo está mi independencia y la objetividad me puedo equivocar en el trabajo, pero objetividad e independencia es lo que preside el funcionamiento de la institución, y eso sí, una gran empatía, por lo menos eso es lo que intentamos tener desde la institución, con los colectivos vulnerables. Y considero que el colectivo de personas mayores incluso en los últimos años de vida, que viven en residencias o bien en domicilios con asistencia y demás, ellos son el colectivo más amplio de personas vulnerables en España, que el que menos voz tiene, o de los que menos voz tiene precisamente porque tienen poca capacidad física ya, y además es el colectivo más vulnerable. Es bueno recordar también, señor Quintana, que su institución trata de evitar pues que muchos ciudadanos vayan a juicio por todo. También pueden actuar de forma de oficio, de actuar de oficio, y han conseguido, entre otras cosas, lo digo
Un ejemplo, que es lo más cercano y también, bueno, pues que relacionado con la pandemia, es que los ayuntamientos permitieran abrir las terrazas más amplias en las calles de las ciudades cuando no era posible abrir en su interior. ¿Qué opina cuando escucha a partidos como Vox, que dice que el procurador del común tiene que desaparecer y que su función no es esencial? Bueno, yo confieso mi fracaso, pero en la primera comparecencia que yo hice ante el Pleno para la defensa del, por decirlo así, con esta expresión que se utiliza, que propiamente no es una defensa, sino una exposición del informe, primero también escuché por parte del representante del partido al que se refiere, pues bueno, hablar de que era pues una institución sobrante, una institución que no tenía sentido su mantenimiento, que tenía unos costes, etcétera, que yo no niego los costes que tiene. Y yo pensé, digo, cuando nos vea el próximo año, y además se lo dije en público, digo, el próximo año cuando realicemos esta misma comparecencia, seguramente que cambie usted de opinión. No lo conseguí. Admito que no lo he conseguido. Bueno, es una persona distinta, no sé si algo tiene que ver. Pero ya el año pasado también estaba el mismo, no lo conseguí. Y este año, pues, por lo que he visto, pues tampoco parece que lo pueda conseguir. Pero de todos modos, yo sí que tengo muy claro, y es que yo creo que no es una institución redundante, una comunidad autónoma como esta, con una población la que tiene, cercana a los 2,5 millones de personas, en una situación también en la que hay muchas personas vulnerables por su edad, por su vinculación al medio rural, con sus problemas, de los que se ha hablado hasta hace un momento en este mismo programa, pues yo creo que es una necesidad importante y creo que el coste-beneficio de la institución va en favor del beneficio. Es más, dije el otro día en la Cámara, y lo repito aquí ante todos los telespectadores, si yo supiera que esta institución no era útil para los ciudadanos y que era una carga, desde luego yo también me echaría mi culpa a mí mismo, diría, esto yo no lo sé gestionar. Y sobre todo una institución muy respetada. Pero yo desde luego, hoy por hoy, entiendo que la institución es útil y que el coste efectivamente existe, pero es un coste mínimo. Además, mi voluntad es, como citaba también, recordaba la cita bíblica, el devolver el 100 por 1 de lo que recibimos. El 80% de las quejas que llegan al procurador del común se aceptan, aunque no son vinculantes, sí lo es el comisionado de la transparencia. ¿Qué administraciones son las que menos le escuchan, las que menos caso le hacen? No sé si me puede poner nombres y apellidos. Yo prefiero no poner nombres y apellidos porque siempre me olvidaría de algunos, aunque tengo en la cabeza algunos, pero seguramente pues no. Díganos los que tengan en la cabeza. No, prefiero no decirlo porque si no se van a sentir agraviados en relación con otros. Me las tengo con ellos, me las tengo con ellos. Y... ¿Es más la administración regional, ayuntamientos, no, diputaciones? La administración regional no. La administración regional es cumplidora con la emisión de los informes que solicitamos e incluso con la aceptación de nuestras resoluciones. Son más renuentes los pequeños municipios, en los cuales yo tengo un punto de comprensión hacia ellos, fundamentalmente porque en muchas ocasiones están desasistidos de la figura fundamental en un pequeño municipio o en una entidad local menor, que es el secretario. No hay secretarios, los secretarios cambian mucho de prestar servicios en distintos municipios, están compartidos, son figuras compartidas entre distintos municipios o simplemente no tienen, carecen de ellos. Por tanto, precisamente en relación con esto quiero decir que como yo atribuyo, no a la mala voluntad, sino atribuyo a esa circunstancia el que sean renuentes a enviarnos informes e incluso a manifestarnos si aceptan o rechazan nuestras resoluciones. Los porcentajes lo ponen de manifiesto, lo puse de manifiesto el día pasado ante el Pleno de las Cortes. Inicié una actuación de oficio que está concluida, promoviendo ante el Defensor del Pueblo para que el Ministerio competente en la materia y también la Consejería de Presidencia y también las Diputaciones Provinciales y también la Federación Regional de Municipios y Provincia, cada uno en el ámbito de sus competencias, promueva la dotación y creación de plazas que supongan el incremento de la escala de secretarios interventores para nutrir, digamos, de esa figura fundamental en los municipios pequeños, de esos servicios fundamentales. Porque si usted lo sufre, imagínese los habitantes del medio rural que comparten esos secretarios en muchos ayuntamientos, lo complicado que es muchas veces poder siquiera tener un encuentro con el secretario de su pueblo. Eso me consta. ¿Me permite decir una cosa más?
antes, para completar la contestación a su pregunta, lo que yo ya no admito, ni tengo, digamos, esa cierta consideración, es con municipios de mayor tamaño, servidos por los funcionarios correspondientes, y no solamente un secretario, sino otros funcionarios técnicos o administrativos, etcétera, es decir, con un staff de personas al servicio de la corporación, que esos no me informen cuando se les pido o no me contesten si aceptan o rechazan nuestras resoluciones. No tenía una oportunidad para dar nombres y presionarles más, no ha querido, bueno... Pero lo hago, ¿eh? Lo hago. Lo que pasa es que si yo tuviera un listado ahora mismo de todos y no me iba a dejar ninguno, lo diría, pero es que no tengo ese listado. Tengo aquí 3 tertulianos que seguramente también le quieran hacer una pregunta. Arenales, por ejemplo. Bueno, primero felicitarle por la labor que hace, porque yo creo que la institución, señor Quintana, del Procurador del Común es una institución muy consolidada en todas las democracias y aquí además con mucha trayectoria histórica en todos los estados modernos. Y decir para los que no sepan que es que si desaparece la figura del Procurador del Común, los castellanos y leoneses seguimos teniendo el mismo derecho y por lo tanto acudiríamos al Defensor del Pueblo, porque no se nos puede privar de ese derecho, y sobrecargaríamos al Defensor del Pueblo. Por lo tanto, yo no he entendido, estando de acuerdo en muchas de las cosas que dice vos, no entiendo esa supresión. Lo puedo entender, lo quiero entender, pues tampoco sé cómo ha sido, que a lo mejor vea que esas sugerencias que hace usted muchas veces o que hace la institución del Procurador del Común a aquellas administraciones que están vulnerando los derechos de determinados ciudadanos o de determinadas personas, pues que a lo mejor no es eficaz o eficiente. Pero yo siempre digo lo mismo: cuando no funciona un derecho, no te cargues el derecho, corrígelo. Y entonces yo creo que efectivamente, que nos hemos quejado en alguna ocasión, yo cuando he estado en la política activa a veces nos hemos quejado de que efectivamente hay un trabajo ímprobo por parte de ustedes y llega esa queja de determinadas administraciones y esa administración a veces por falta de medios y otras veces porque no le da la gana, porque un juez sí le obliga y sin embargo en este caso no es vinculante, pues al final no hace nada. Entonces yo pienso que sí que a lo mejor se podría modular aquello y dar un paso más para obligar de alguna forma, o lo que ha planteado aquí José Luis en este momento, porque yo siempre digo lo mismo: en el momento que pones el foco de la luz, la gente se comporta de otro modo. A lo mejor que eso, con la nueva ley de transparencia, que eso sea público, que se publique qué administraciones cumplen y qué administraciones no cumplen. A lo mejor esa vergüenza torera hace que la gente responda más, que eso puede ser una medida u otro tipo de cosas. Perdón. En la página web del Procurador del Común está la lista de las administraciones incumplidoras y se puede ver. Bueno, pues a lo mejor la prensa tendríais que hacer más labor en publicar. A lo mejor más labor en publicar eso, porque yo soy partidaria de eso. Yo creo que siempre que se pone el foco de la luz parece que nuestro comportamiento procura tender a ser más exquisito o más cumplidor. Pero bueno, yo insistir en que la labor es desde luego, y máxime, para no colapsar los tribunales, que bastante colapsados están. Yo creo que es una labor la que se hace estupenda, e insisto, que no pensemos que si desaparece es que ya no lo tenemos, ya no hay más gastos. No, esos gastos repercutirían en el Defensor del Pueblo. Por lo tanto, felicitarle y animarle. Y sí quisiera decir, si me permites, una cosita más. Me ha sorprendido una vez más las declaraciones del vicepresidente de la Junta, porque vamos, si él habla de opiniones y de comentarios, yo normalmente cuando leo los periódicos están siempre con comentarios y con calificativos y con no sé qué, que a mí me sobran en política. A mí esas cosas sí que me sobran en política, porque yo creo que en política tenemos que ser mucho más positivos, con hechos concretos y con datos concretos. Bueno, como no has preguntado, Arenales, has dado tu opinión. Vamos a pasar a Roberto. No te preocupes, que ya la prensa ya nos encargamos de Te voy a pedir brevedad. De lo de preguntar. Bueno, decir varias cosas. Una de ellas es verdad que yo creo que durante este año de pandemia el Procurador del Común ha tenido mucho trabajo, porque es verdad que los ciudadanos se han encontrado en situaciones muy límites y es un lugar al que acudir y que siempre tienen respuesta, y eso siempre es muy importante. Y sobre todo, yo también me estoy dando cuenta cómo la figura del Procurador y sus decisiones tienen cada vez más calado dentro de la prensa, dentro de los medios de comunicación, y por lo tanto forman parte más del debate público, y de ahí también un poco lo que ha ocurrido. Yo quería preguntarle, señor Quintana, ¿hasta qué punto le ha sorprendido, o sea, el grado de sorpresa que ha tenido con la reacción del vicepresidente de la Junta? Porque, ojo, esto que ha dicho usted es algo que se incluye en un informe y no es la primera vez que lo decía. Por lo tanto, digamos que ha pillado un contexto diferente, ha pillado un contexto propicio para que haya existido esa reacción. Estamos hablando de la comisión de investigación que se ha abierto sobre las residencias en las Cortes. Por lo tanto, no sé qué grado de sorpresa le ha generado a usted que esas palabras, dichas dentro de un informe que resume lo del año, que ya se había dicho, hayan generado este revuelo.
Bueno, sorpresa no niego que sí me causó, porque realmente durante el turno de intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, pues no escuché ninguna cosa similar, y bueno, pues ahí hablaron todos los representantes de los grupos, y también particularmente uno, el representante del grupo de Ciudadanos. Por tanto, algo podrían compartir de opinión. Sin embargo, todo lo contrario, el representante o portavoz del grupo Ciudadanos, pues yo creo, si mal no recuerdo, y no fueron una intervención elogiosa hacia la figura, de reconocimiento del trabajo, que yo agradezco, y que además, insisto, me estimula para seguir trabajando. ¿El señor Igea le dijo algo después de su intervención allí en el hemiciclo? Pues ahora mismo no recuerdo exactamente, porque recuerdo que había un grupo de personas y quizás me dijera algo, y quizás por la forma de gestualizar, pues... Estaba enfadado. Sí, y yo digo, siendo que mis intervenciones, porque así lo siento, yo entiendo que son molestas, pero no en este caso, sino en la mayor parte de las cosas, de las veces que me dirijo a las administraciones, pues resultan molestas. Como decíamos, usted tiene que ser el Pepito Grillo de las administraciones, sí, es su labor. En alguna ocasión, de tono, en forma jocosa, algún alcalde, incluso conocido, o algún secretario de ayuntamiento y tal, dice, hay dos formas de recibir las peticiones de informe o las resoluciones del procurador, diciendo, o bien, yo no, con la cantidad de cosas que tengo yo que hacer, que ahora me venga el procurador del común. O bien decir, es que ese procurador del común no tendrá otras cosas que hacer. O sea, que es una... Y yo entiendo que no son bienvenidas. Bueno, es no son bienvenidas. Figura molesta para algunos. Una figura que, bueno, pero para eso estoy, ¿no? Para eso estoy. Óscar. Tiene que ser una figura molesta. Claro. O sea, es una figura contramayoritaria, que decimos, es un contrapoder. Tiene que ser molesto, tiene que ser incómodo. Si no lo fuera, pues no estaría haciendo bien su labor. Entonces yo le felicito incluso por generar esa incomodidad, y lo que sí que le diría a los responsables políticos es que no pueden tener la piel tan fina, es decir, cuando se está en la política hay que estar dispuesto a encajar no solo las críticas de los oponentes, sino también, digamos, las críticas fundamentadas que pueden venir de una institución como el Procurador del Común. En relación con el tema de las residencias, yo creo que todos somos conscientes de lo que ha pasado. El procurador lo ha dicho en su informe muy suavemente, pero todos sabemos que ha habido un momento en el que no se pudieron hacer las derivaciones necesarias a los hospitales, y eso generó una situación en la cual las residencias, por falta de medios, no pudieron atender a esas personas. Y, bueno, por decirlo de alguna manera, eso fue un infierno durante un determinado momento. Y hay que asumirlo también como sociedad y hacer lo posible para que no se vuelva a repetir. Eso creo que es lo más importante, es coger la enseñanza para que no se vuelva a repetir esa situación. Yo sí que voy a hacer una pregunta, porque me he leído la intervención y he visto cosas muy interesantes, y he visto sobre todo una que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la despoblación, ¿no? Que es el número importantísimo de quejas que había en relación con la asistencia sanitaria en las zonas rurales. Y de hecho yo creo que ahí textualmente se dice en la intervención, se habla de un déficit estructural, de unos problemas crónicos, es decir, se trata realmente de un problema coyuntural que se ha podido producir con la pandemia, o estamos realmente ante unas carencias que vienen de atrás y que, bueno, pues que habría que afrontar políticamente. Bueno, yo, desde luego, con anterioridad al 14 de marzo, fatídico 14 de marzo de 2020, con anterioridad ya recibíamos quejas del medio rural, de personas que residen habitualmente en el medio rural, pues poniendo de manifiesto algunas deficiencias en la prestación del servicio, relacionadas con, normalmente ocurría por ejemplo, la falta de conectividad de los consultorios. Entonces eso pues limitaba la posibilidad, incluso del propio facultativo, de tener a la vista el historial médico o la receta electrónica. En fin, había limitaciones. O, pues claro, si a una persona del medio rural le mandas a hacer le prescribes hacer unos análisis, normalmente se hacen en otro lugar, en una ciudad o en una localidad más grande, pues tienes que ir a hacerlos y después a recibirlos, cuando lo normal sería que a través de Internet pues lo puedas ver en tu despacho del consultorio. Ese tipo de cosas recibíamos. Por ejemplo, las vacaciones de los facultativos,
pues no se cubrían mal, o determinadas especialidades no había, porque había carencia de esas especialidades. Esto ha sido recurrente a lo largo del tiempo antes de la pandemia. Y después de la pandemia, pues eso ya pues, prácticamente pasó a una situación secundaria, porque pues, ya se sabe que la situación pandémica y la situación sanitaria, pues obligó, la situación de emergencia sanitaria, pues obligó o determinó el actuar de otra forma en la prestación del servicio de la salud. Pues Tomás Quintana, procurador del Común de Castilla y León, siga siendo molesto, siga siendo ese pepito grillo y sobre todo un aliado de los ciudadanos y, como decía antes, de los colectivos más desfavorecidos, porque eso significará que está haciendo bien su trabajo. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. A ellos nos debemos, desde luego.